y finalizando este curso de misionología, pues muchos se preguntarán, ¿y cómo va a ser el examen? ¿Cómo vamos a calificar? Y tal como les fui indicando en el proceso que desarrollamos, les proponía ya al inicio que cada uno de los participantes iniciara una autobiografía, intentar escribir el camino misionero de la vida, redactarlo en una agenda, en una libretica o en un cuaderno. Y entonces con 6 capitulitos. El primero, la dimensión misionera de mi existencia. ¿Cómo es que yo identifico a mi familia, la primera relación papá-mamá de la cual nací, la salida del vientre de mi madre, la salida de mi casa, la salida de mi escuela, de mi colegio, de mi universidad, de pronto de mi país, una sucesión de salidas a lo largo de mi vida hasta el día de hoy. El segundo capitulito sería sobre la dimensión misionera de mi fe cristiana, o sea, de mi bautismo. Y entonces identificar, no sé, la parroquia donde fui bautizado, la pila bautismal, los padrinos, la fiesta del bautismo, después identificar la diócesis o iglesia particular y así entonces ir tomando conciencia hasta decir cuál es la conciencia que hoy tengo de mi ser bautizado. El tercer capítulo sería sobre la imagen de Dios que yo soy, ese Dios Trinidad que me crea a su imagen y semejanza. ¿Cómo es que yo identifico hoy la Trinidad en mí? La persona del Padre que genera la vida, la persona del Hijo que salva la vida y la persona del Espíritu Santo que anima, hace la vida placentera. El cuarto capítulo sería sobre la dimensión eclesial mía, personal, o sea, la misión de la Iglesia Católica, pero realizada por mí. Yo soy cristiano en la Iglesia Católica y ahí estoy viviendo una misión, la misma misión de la Iglesia al servicio del reino de Dios. ¿Cómo es que yo la estoy viviendo? El quinto capitulito sería sobre la dimensión adyentes de mi vida. ¿Cómo han sido mis salidas más allá de mis fronteras? Primero, la frontera de mí mismo, salir de mi egoísmo e ir al encuentro de otros. Segundo, la salida, de pronto digo yo segundo o tercero o primero, la salida de mi mundo cultural a otro mundo cultural de pronto, o la salida de mi país a otro país, o la salida de mi fe cristiana o de mi religión al encuentro con otras religiones, o dentro del cristianismo la salida de la Iglesia Católica al encuentro con otras iglesias evangélicas, etc. Esas son las diferentes salidas que ya las tratamos en el tema. Y por último, pues el magisterio del Papa Francisco sobre la misión, o mejor dicho, la misión en los documentos de la Iglesia. Y ahí yo escribo un poquito lo que yo conozco, lo que he leído, lo que quiero leer. Cómo es que yo vivo la Iglesia en su tradición y en su magisterio. ¿Qué me dice? ¿Por dónde me orienta? Al final debe de salir entonces mi autobiografía misionera. Esa la enviamos al curso y después digo yo que la calificación la tendría que dar usted mismo o usted misma, según su conciencia. ¿Cómo es que estoy creciendo, madurando en la fe, que es católica y por lo mismo universal? Que soy un discípulo o una discípula del Señor Jesús llamado a la santidad, cómo estoy creciendo en santidad, y a la misión, cómo estoy creciendo en misionariedad. Concluida la tarea, concluido el curso. Así que buena redacción de su propia autobiografía. Narrarse uno a sí mismo es reconocerse y es identificarse y es ayudarse a crecer.